Muy buenos días, queridos alumnos del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar desarrollando el curso de personal social. Y el tema es los primeros pobladores del Perú. Como ya indicamos en la clase anterior, hemos visto de que ciertos grupos de habitantes han podido llegar desde el norte de América por el estrecho de Bering, cruzándolo en la última glaciación. Mientras que de repente otros grupos de personas, de habitantes, han podido llegar por vía marítima, ¿no? Prácticamente algunos han llegado al sur exactamente de América, otros al norte de América, y esos grupos de personas prácticamente han ido habitando todo el continente americano, ¿no? Y prácticamente, ¿cómo habrá sido de repente la vida de esos pobladores al llegar justamente al Perú? ¿Qué habrán encontrado? ¿Cómo se habrán alimentado? Eso es lo que justamente vamos a ver a continuación. Eran nómadas, es decir, no vivían en un lugar fijo, andaban en pequeños grupos llamados bandas. Un grupo de ellos se asentó en la sierra y otros en la costa. De repente habrán permanecido en la costa, puesto de que estaban cerca al mar, cerca al agua, y otros habrán ido a la sierra, ¿no? Ya sabemos que el relieve de la sierra es montañoso, ¿ya? Pero en ambas regiones ha habido vegetación, pero también habría sus diferencias, ¿no? Diferencias sobre todo en la forma como de repente, cómo se agrupaban, puesto que en la sierra, en la sierra al haber montañas, ellos vivían dentro de las cuevas, mientras que en la costa, al ser un lugar llano, prácticamente tenían que construir, ya sea con palos, hojas, ramas, pieles, para cubrirse del clima, ¿no? Vamos a ver acá dice, la vida en la sierra. Los pobladores cazaban camélidos, palomas, perdices, venados y vizcachas. Una vez obtenías la presa, lo llevaban a sus cuevas. Allí preparaban las comidas y se protegían del frío haciendo fogatas. En esa época ya ellos tenían el conocimiento del fuego, de cómo generarlo, y prácticamente ellos vivían en la sierra, ¿no? En la parte montañosa, en las cuevas, prácticamente buscaban para poder protegerse de repente del frío o poder agruparse y protegerse del clima, ¿no? Ya sea de las lluvias, del frío o de otros tipos de climas. En la costa. En la costa se alimentaban de lagartijas, serpientes, caracoles y roedores y también aves. También recolectaban camote, zapallo, ají, lucma y guanábana. En un principio capturaban peces con las manos, pero después crearon arpones y anzuelos. ¿Qué quiere decir? Que ellos primero de repente habrán querido cazar a los peces de repente entrando al río, entrando al mar e intentar capturarlos, pero luego se dieron cuenta de que se podían usar de repente los arpones, ¿no? Que es prácticamente palos y que lo afilaban las puntas y con ello directamente lo dirigían al pez para poder cazarlo, ¿no? Seguimos. Los primeros pobladores peruanos. Prácticamente acá también no solamente utilizaban los arpones o también lanzas para los peces, sino también para cazar a los animales, ¿no? Sigamos. Acá tenemos, no solamente se dedicaron a la caza de animales, sino que también, eh, no exactamente al cultivo, pero sí se daban cuenta que cada cierto tiempo volvía a dar fruto un árbol o podían haber de repente a encontrar maíz, ¿no? Ellos sacaban el maíz y luego después de un tiempo se daban cuenta que volvía a aparecer. Ah, ya, entonces ellos a veces se mantenían cerca de esos territorios para poder recolectar,
ya sea los diferentes frutos que podían encontrar tanto en la sierra como en la costa. Acá tenemos también prácticamente cómo ellos se organizaban de repente para hacer una cacería, ¿no? Una cacería, y de repente cazar un venado, cazar una vicuña, entre otros, y de repente también cómo se repartían de repente, ¿no? Cada uno cazaba para su propio grupo. Acá vemos justamente cómo era la alimentación en la costa y en la sierra. Justamente en forma resumida, en la costa se alimentaban de lagartijas, caracoles, roedores, aves, peces, payares, zapallos, luma, entre otros frutos, ¿no? Y en la sierra, generalmente los camélidos, las palomas, perdices, venados, vizcachas y otros. ¿Y cómo vivían en la costa? Prácticamente elaboraban sus viviendas con palos, ramas y prácticamente la tierra, ¿no? Y también ciertas pieles que les servían para cubrirse. Y en la sierra, ya prácticamente en la sierra, vivían dentro de las cuevas. Las pinturas rupestres, justamente para poder saber cómo era la vida en esa época, tenemos a las pinturas rupestres, que es y podemos observar que la principal preocupación era conseguir alimento. Por esta razón realizaban pinturas en las paredes de la cueva con la creencia de que así asegurarían una buena cacería. En ellas se representaban cazando animales. Acá lo vemos justamente. Eso era prácticamente como ellos lo representaban en sus pinturas, ¿no? Ahí está, miren sus arpones, las personas y los animales de repente que están siendo cazados, ¿no? Acá lo podemos ver. Acá de repente también dibujaban algunos de los felinos que ellos hayan podido visualizar en esa época. De repente la forma como ellos los cazaban, ya con ciertas, incluso acá hay ciertas flechitas, me parece, que les están lanzando. O en esta pintura de acá, pintura rupestre, vemos de repente cómo ellos se representaban o con algunos otros animales al lado, ¿no? Ahí vemos, justamente. Muy bien. Ahora, para poder fortalecer el tema, vas a dibujar o pegar a los primeros pobladores del Perú. A ver, quiero que lo tengas en tu cuadernito y una vez realizado lo envías para poder ponerte tu nota correspondiente. Muchas gracias por su atención. Voy a detener la grabación.